Buenos días nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Sabemos que estamos reunidos para adorar el santo nombre de nuestro Dios, pero parte del complemento del servicio es la palabra. Decía, oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Decía uno de los apóstoles que se llamaba Pedro, Simón llamado Pedro, decía, ¿a dónde iremos si tú solamente tienes palabra de vida eterna? La palabra de nuestro Dios nos da firmeza. La palabra de nuestro Dios nos da seguridad. La palabra de nuestro Dios nos enseña. Y la palabra de nuestro Dios nos hace crecer la fe para con Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos abrir la palabra, necesitamos abrir este libro que se llama Biblia, que muchos probablemente lo tienen guardado en el ropero. La palabra probablemente esté abierta ahí en algún buró, en algún lugar de su casa, pero está abierta nada más y llena de polvo. Y no nos damos a la tarea de escudriñar, de buscar a Dios. Decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el 5:39, escudriñar la Escritura, pues os parece que en ella tienes la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es muy recomendable, querida familia, queridos amigos y hermanos en Cristo, que usted, si está en esta plataforma y nos está sintonizando en vivo, busque la Biblia y asegúrese lo que le está diciendo el predicador, lo que está diciendo Rogelio Toscano es verdad. Vamos a ir a nuestra Biblia, a la palabra de nuestro Dios. Y los invito a que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo le escribía estas cartas, le llaman cartas pastorales. Le daba instrucciones de que cómo debía Timoteo dirigirse. Cartas de motivación. La palabra de nuestro Dios nos ayuda para estar firmes. Rogelio Toscano, ahí donde se encuentra, en su casa, en su hogar, la palabra de Dios es la que te va a fortalecer. La palabra de Dios es la que te va a motivar, continuar adelante, te va a hacer que madures. Y eran las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo le decía que tuviera mucho cuidado de aquellas personas, de aquellos hombres malvados, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Pero les hablaba también de personas que se introducían para traer destrucción, para destruir, para llevar palabra que no era de Dios, sino que era palabra de hombre. Y el apóstol Pablo le decía directamente, esté atento a la palabra. Porque va a llegar el momento en que estas personas no van a tener cuidado, no van a perdonar el rebaño. No van a tener piedad para desviar de la verdad a muchos. Fíjense, vamos a leer la Biblia ahí, 2 de Timoteo, capítulo 3, del 10 hasta el 17. Fíjense ahí, vuelvo a repetir, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 17, dice así: pero tú has seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia.
persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Por llevar la palabra pura, por predicar la palabra correcta de nuestro Dios. Dice el 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, desde la niñez. Recordemos que este Timoteo era de padre griego, pero su madre Eloís y su abuela Eloida eran judías. Tanto así que el apóstol Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo para poder entrar a las sinagogas. Pero ahora Timoteo era encargado de la congregación que estaba en Éfeso. Pablo lo había dejado ahí, lo motivaba para que continuara, para que llevara la misma doctrina, para que llevara esa palabra pura, porque Pablo era una de las personas que amaba mucho a Timoteo y decía que él tenía a este hombre, a este joven Timoteo, pero no había en quién más tener confianza. Cómo es bonito cuando una persona, un predicador, un anciano confía en un predicador que lleve la palabra pura, que hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios. No podemos pensar hoy en día, sí, pero es que la Biblia la escribió un hombre. ¿Qué tipo de hombre? ¿Qué tipos de hombre? Moisés, él escribió los primeros 5 libros. Génesis, Hechos, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué, el mismo nombre. Jueces, los jueces, probablemente Samuel. Los jueces, Ruth. Todos y cada uno de ellos los escribieron hombres inspirados por Dios. Por eso tenemos la palabra más segura. Dice, fíjense ahí, continuamos. Es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia. Esa es la Biblia. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre Dios, nos ponemos en tus manos. La única intención es entender de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias te damos. Te decimos amén. Fíjense la palabra de nuestro Dios. Vimos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea que es de la palabra y Él dijo las cosas que se tienen que escribir. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando de un tema, la palabra de Dios. Ese es el tema en esta mañana. La palabra de Dios es el tema. Pero de ahí de ese tema vamos a traer 4 asuntos. Y el primer asunto será, es útil para enseñar. Segundo asunto, es útil para redarguir. Es útil para corregir, pero también es útil para instruir en justicia. Fíjense, esta palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, es útil para enseñar. ¿Qué podemos nosotros? ¿Cuál es el tesoro más grande que podemos nosotros heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Cómo nosotros podemos irnos de este mundo sin tener el objetivo de enseñarle lo mejor a nuestros hijos?
¿Qué les vas a dejar a vuestros hijos cuando tú ya no estés en esta vida? ¿Cuántos abuelos nuestros se fueron y no se dieron a la tarea de leer el libro sagrado para poderlo enseñar a nuestros hijos? Correctamente, que tú te des a la tarea de enseñarles a tus hijos no lo que dice Rogelio, no lo que dicen grandes predicadores, no lo que dicen predicadores en la internet, no lo que dicen predicadores en YouTube, porque está muy de moda que ahora abremos nuestras páginas, podemos que está a nuestro alcance y podemos oír cualquier cosa. Sí, yo no digo que no lo hagas, pero a la misma vez toma el libro sagrado para ver lo que Rogelio Toscano está diciendo, y es verdad, es verdad. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará. ¿No se apartará de qué? De la verdad. De la verdad. ¿Te gustaría que a ti vivas una vida de mentira? Hablando en cuanto a Dios, hablando en cuanto a la palabra de nuestro Dios, tiempo patriarcal, desde Génesis hasta el monte Sinaí. Tiempo mosaica, desde el monte Sinaí hasta la cruz. Y tiempo cristiano, de la cruz hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos escuchando cuentos? ¿A quién le gustan los cuentos? ¿A quién le gusta la mentira? ¿A quién le gusta que nos echen mentira? Decía nuestro Señor Jesucristo en esa oración tan hermosa, estoy hablando del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, decía, santifícalo con la verdad. Tu palabra es verdad, compruébalo. Date a la tarea que lo que tú vas a enseñarle a tus hijos es verdad. Esa es la palabra de nuestro Dios, porque ¿sabes de qué? Nosotros somos responsables lo que nuestros hijos están aprendiendo. Cuando ya tienen una edad, aquí venía una familia con su niña de 2, 3 años y venía su hijo con 12 años y de repente ya no volvieron. Y yo le digo, ¿sabe de qué? ¿Por qué no te das a la tarea? Si tú no quieres venir conmigo, está bien, pero busca la verdad. Busca un lugar donde tú instruyas a tu hijo, a tu niño, a las cosas de Dios. Porque va a llegar el momento que van a querer saber de Dios y la verdad no la van a encontrar. Date a la tarea que tú, de primera cuenta, escudriña. Enséñale a tus hijos. Porque también nosotros, hay muchas personas que están siendo engañadas. Pero ¿sabe cuál es lo peor? Engañando también. Tú eres responsable. También como predicadores, dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero evita, dice ahí el mismo apóstol Pablo a Timoteo, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Que se desviaron de la verdad. Estoy en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 18 ya, empezando desde el 15. Estas palabras se le da al apóstol Pablo a Timoteo, pero dice, y pone de ejemplo, como Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, que trastornan la fe del mundo. Que el juicio ya está puesto para los hombres. Dice la misma palabra, que muera una sola vez y después de esto el juicio.
nada. Si tú mueres en pecado, si tú no te acercas a Dios, si tú no haces lo que dice la palabra de Dios con mucho respeto y con mucho amor te lo digo, no vas a ir al cielo. No vas a ir al cielo. Esa es la verdad. ¿Quieren mentira? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos 12:14. Pero aún con todo ello no queremos hacer caso. Aún entre nosotros en la iglesia de Cristo también suele suceder. Así decía el apóstol Pablo cuando estaba en Mileto. Hizo mandar llamar a los ancianos de Éfeso para que fueran, porque les tenía una información muy importante. Fíjense cómo dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 28, les está diciendo que tengan bastante cuidado porque hay muchos engañadores en el mundo. Fíjense cómo dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Nosotros somos responsables de enseñarles a nuestros hijos, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para creer. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo cuando está ahí con ese grupo, con los de Mileto, pero también hizo llamar a los ancianos de Éfeso, y cuando llegaron, y recuerden que el apóstol Pablo dejó a Timoteo en donde, en la ciudad de Éfeso, para que llevara esa congregación, y que él era responsable de que la congregación de la ciudad de Éfeso fuera instruida conforme a la palabra de Dios. Fíjese cómo dice ahí, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia no tiene dueño humanamente hablando, la cual Él ganó, la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está advirtiendo el apóstol Pablo? Cuida del rebaño, porque de entre vosotros Emineo y Fileto se desviaron de la verdad. Y hay otros, Alejandro, el calderero me ha hecho muchos males, se ha desviado. Muchas personas se desviaron, algunas personas se desviaron de la verdad. Porque el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. El que administra, ministre conforme el poder que Dios da para que sea Dios, para que sea Cristo en Dios. Estoy hablando primera de Pedro 4:11. Nosotros no podemos hablar cosa que la palabra no diga. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que vaya usted con Dios. Nosotros queremos que usted sea participante de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar. Vamos a ir al Evangelio de Juan, ahí mismo, donde nosotros estábamos hablando en esa oración tan hermosa que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando. El Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque la palabra es para enseñar, para que nosotros se la enseñemos a nuestros hijos, para que la palabra de nuestro Dios se la podamos enseñar a mi hermano en cuanto a la carne, para que nosotros, si amamos y queremos a un amigo, muchos dicen, este es mi mejor amigo. Bueno, pues trata de que tu mejor amigo sea también salvo, sea enseñado correctamente.
Dice ahí el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Claro, nuestro comportamiento tiene que ver mucho. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de sus discípulos, de los apóstoles, pero también al mismo tiempo nos habla a nosotros. Fíjense el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Una bonita oración que nuestro Señor Jesucristo está haciendo con el Padre. Y luego dice el 24, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Quiénes? Nuestro Señor Jesucristo les enseñó las Escrituras desde el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo Testamento. Dice el 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Quién puede enseñar estas palabras a sus hijos? ¿Quiénes no quisiéramos enseñarle a nuestros hijos la palabra correctamente? No lo que dice Rogelio, no lo que dice predicadores con mucha elocuencia, sino que tú, como padre de familia, les enseñes lo que Dios quiere. Y hay una palabra muy popular: mientras que se hable de Dios, no importa. Sí importa, sí importa. Si tú tienes un cáncer terminal, ¿por qué no te tomas un Alka-Seltzer? Es medicina, te va a hacer sentir, te va a quitar tal vez algún momento el vómito. Estamos hablando de salvación. Si tenemos un fuerte dolor del corazón, hablando físicamente, ¿qué le podemos nosotros enseñar a nuestros hijos? La palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios dice ahí, el mismo versículo, es útil para redarguir, para que nosotros, para reprender, nos reprende la palabra de nuestro Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros sabemos esa parte? ¿Cómo se nos mete en la cabeza que si nosotros somos borrachos, somos idólatras, somos fornicarios, somos adúlteros, vamos a ir a la presencia de nuestro Dios en los cielos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para redarguir, para reprendernos. Por lógica, nosotros sabemos que si nosotros estamos en pecado, no vamos a ir al cielo. Ay, hermano Rogelio, puedes hacer oración, y voy a poner un hermano, puedes hacer oración por Ricardo Toscano García. Murió ayer y lo encontramos con alguien. Bueno, pues si no está casado. Y lo estoy poniendo de ejemplo, no que así sea. Si es lógico, es algo que nosotros podemos pensar que es ilógico que vaya a la presencia de Dios, ¿cómo puede pensar usted o yo que voy a ir al cielo haciendo lo que me venga en mente, por decirlo así? Fíjese ahí, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahí en el 11, estoy en 1 Corintios 6, 9, y en el 11 tenemos el remedio. En el 11 tenemos la solución, porque la palabra de Dios nos reprende. Dice, y estos erais algunos. O sea, que podemos ser borrachos, podemos ser adúlteros, pero llega el momento que la palabra de Dios nos reprende y me está diciendo Rogelio Toscano, lo que tú estás haciendo está mal. Está mal. Eso es redarguir. Pues vamos a dejarlo. Vamos a tratar de estar en orden con nuestro Dios. Para cuando nuestro Dios venga, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, estamos preparados. Aquí estoy listo, Señor. Porque los muertos en Cristo resucitarán. Estoy hablando primero de Tesalonicenses 4:13. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después juntamente con ellos los que habrán quedado para recibir al Señor en el aire. Fíjense, estoy en 1 Corintios 6:11. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos redarguye, nos reprende. Ahora pues, todos los que hemos sido así, todos los que hemos pasado de muerte a vida, ahora pues, estoy en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. Quiere decir que si la palabra de nuestro Dios nos reprende y nos dice que el pecado mata físicamente y espiritualmente, porque ningún pecador heredará el reino de nuestro Dios. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos, y esta parte mentirosos, me quiero hacer un énfasis en cuanto a nosotros que somos cristianos. Nosotros que queremos ir a la presencia de nuestro Dios, tengamos bastante cuidado, porque es muy común entre el pueblo de Dios la mentira. Ay, pero es una mentira. No hay mentira, es mentira. También nos redarguye. Redarguir. Que tengamos bastante cuidado, porque también nosotros vamos a compadecer ante la presencia de nuestro Dios. Decía el apóstol Pedro allá cuando decía, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el injusto? Estoy hablando primera de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Criador y haga el bien. ¿Por qué? Porque el pecado, queridos amigos, el pecado, queridos hermanos en Cristo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos fuera del alcance de nuestro Dios. Estoy hablando de Romanos 3:23. La palabra de Dios es útil porque nos redarguir, reprende, nos habla fuerte. Amémonos. Me enfoco mucho yo en amarnos entre hermanos.
Ya no podemos andar igual que los otros gentiles. Porque si amas a quienes te aman, no haces nada de diferencia. ¿Qué no hacen también esto mismo los gentiles? La palabra de Dios, redarguir, no nomás es para aquella persona que está afuera, sino para todos y cada uno de aquellos que estamos dentro del reino de nuestro Dios. Y que no porque estemos adentro, tenemos que estar día tras día trabajando, orando, pidiendo, perdonando a nuestros hermanos, a nuestros semejantes y a nuestros vecinos. Porque no vamos ahí. ¿Por qué? Porque la palabra redarguir, reprende. En una ocasión iba pasando por nuestro Señor Jesucristo por Jericó y estaba un hombre de estos publicanos que se llamaba Zaqueo y quería ver a Jesús. Zaqueo: desciende, es necesario que pase yo a tu casa. Y llega y está hablando y dice: ¿sabes de qué? Señor, si en algo he ofendido yo a alguien, se lo voy a cuadruplicar. Se lo voy a regresar 4 veces. Él mismo, la palabra, le redarguyó a Zaqueo. Porque la palabra es para redarguir. Y Zaqueo, en alguna manera, las palabras de nuestro Señor Jesucristo surgió efecto en él. Porque tenemos la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra redarguir. Por eso es una bendición que nosotros tengamos este sagrado libro en el hogar, pero más sagrado, más bonito, más hermoso cuando nosotros lo enseñamos a nuestros familiares, lo enseñamos a nuestros amigos. Porque si usted viene con sus propias palabras, va a hacer efecto. Pero cuando usted toma el sagrado libro de nuestro Dios, va a surgir más resultado. Es la palabra de nuestro Dios el tema en esta mañana. Punto número 3, la palabra es útil para corregir. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién les enseñó para huir de la ira venidera? No penséis dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Porque la palabra corrige. La palabra de Dios nos corrige. Rogelio Toscano, aquí estás mal. Vamos a ver la palabra. Claro, vamos a ver. Si me equivoqué, bueno, todo ser humano nos equivocamos, pero a la brevedad posible vamos a corregir. Porque muchos fariseos y saduceos venían al bautismo de Juan. Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Diciendo el mismo que él vendría. Dice, fíjense ahí, en Mateo capítulo 3, versículo 20, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y muchos eran bautizados en los tiempos cuando andaba predicando Juan el Bautista, pero también andaba predicando nuestro Señor Jesucristo. Y llegó el momento en que Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es para corregir.
corregir en lo que nos han enseñado, corregir de que alguien nos enseñó algo que no es de acuerdo al renglón bíblico, no conforme a lo que nos enseñaron, no conforme a vuestras costumbres, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a la palabra de nuestro Dios. Priscila y Aquila llegaron a la ciudad de Éfeso también. Ahí vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo 18. Y llegaron y estaba predicando Apolos, un hombre que era experto en la palabra de nuestro Dios, pero de alguna manera equivocadamente estaba predicando porque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero llegó el momento que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el bautismo de arrepentimiento ahora fue un bautismo para vida eterna. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo cual ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con todos vosotros todos los días hasta la consumación del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas como lo que yo les he enseñado. Ir y predicar. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, 15 y 16. Estamos aquí en este libro de los Hechos, capítulo 18. Hablando de estas en cuanto al bautismo. Priscila y Aquila, llegando entonces a Éfeso, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, con mucha sabiduría de la Biblia, de la palabra, de los pergaminos. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba el bautismo de la gran comisión. El bautismo que nos mandó o que les había mandado nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice llega el apóstol Pablo también a la ciudad de Éfeso y encuentra este grupo de personas. Y fíjense en el 19. En el 19:1, libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando fuisteis bautizados? Y luego dice ahí, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 4, el 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Quiere decir que se fueron bautizados 2 veces. ¿Por qué? Porque el primer bautismo era para arrepentimiento. Y ya en ese momento no tenía ninguna validez. Y fueron bautizados de nuevo. Fíjense el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la palabra es útil para corregir, para que nosotros entendamos, para que nosotros nos acerquemos a Dios de la manera correcta. Apolos entendió que de alguna manera se había equivocado. Priscila fueron y corrigieron con la palabra de nuestro Dios. Que el bautismo que ahora tenemos es para recibir. Sepa pues ciertísimamente que este Jesús a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron y dijeron a Pedro:
varones hermanos, ¿qué haremos? Él les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados, automáticamente recibimos el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Primera los Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabemos? Por eso, si todo aquel que destruyere el templo de Dios, el cual no es de vosotros, Dios le destruirá a él. 6:9 de la primera carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para corregir. Punto número 4. Es útil para instruir. Para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es humana. La palabra de Dios es inspirada por nuestro Dios. La palabra de Dios, decía el apóstol Pablo cuando llegó a la ciudad de Corintios, decía ahí en 1 Corintios 2:2, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debida habilidad, con debilidad y mucho temor y temblor. Y luego dice ahí 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para instruir en justicia, para que la palabra de nuestro Dios nos lleve cada día más, para que la palabra de nuestro Dios nos vaya ilustrando. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fíjense ahí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien para estar atenta como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y luego dice 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Parte de la divinidad de nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, tenemos la palabra para que nosotros podamos seguir creciendo, para que nosotros podamos desearla. Decía el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. La palabra de nuestro Dios. ¿Por qué no te das a la tarea de leer? ¿Por qué no te das a la tarea de escudriñar todo lo que pasó en aquel día de la crucifixión? Es más, los 3 años que nuestro Señor Jesucristo, y estoy hablando nada más en cuanto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque a la edad de 30 años empezó su ministerio. Pero Él desde que nació vinieron huestes de ángeles adorando a nuestro Señor Jesucristo. Pero a la edad de 12 años lo encontraron con los maestros de la ley en el templo. En el Evangelio de Lucas 2:12, por ahí lo encontramos. Pero a la edad de 30 años empieza su ministerio y por 3 años
empezó, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? ¿Por qué no te das a la tarea? Llámanos. 702-265-8577. Pregunta. Podemos poner a alguien que tenga un mejor conocimiento que yo y te pueda instruir en el camino. Vamos a cantar un himno. El tema de esta mañana, la palabra de Dios. Y lo desglosamos en 4 asuntos. Un tema textual, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, porque la palabra de Dios es útil para redarguir, porque la palabra de Dios es útil para corregir y la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Vamos